Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos a NR25 a este programa Lo mejor de cada casa. Justamente hoy, hace un rato, se ha presentado en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella un libro, yo diría, singular, que no todos los días uno se encuentra con un libro como este, que se llama Un paseo por Marbella. Y es un paseo hecho a conciencia, sin ninguna prisa, a lo largo de años, y como fruto ha salido una obra de arte en un doble sentido. En cuanto a dibujos, a ilustraciones, en cuanto a poemas, la literatura y el arte de la pintura y del dibujo juntos. Los artífices son Manuel Peláez, que ha sido profesionalmente a lo largo de su vida maestro de escuela, un término que hoy no se usa, que yo creo que está cargado de romanticismo y de autenticidad. Manuel, bienvenido. Bien hallado. Y además eres poeta. Bueno, intento escribir poesía. ¿Lo de poeta es una intención de vida, es un accidente? ¿Qué es? Ya ha llegado un momento en el que es un compromiso. Es algo a lo que yo mismo me obligo. Creo que es una forma de ver la vida. Y bueno, así parece muy rimbombante la idea de uno es poeta, pero simplemente yo creo que es buscar belleza en lo cotidiano. Y bueno, eso es lo que intento. Bueno, Manuel es el autor de los poemas que contiene este libro, pero las ilustraciones, los dibujos, ese recorrido histórico con nuestro término municipal que ha puesto Luillo Vázquez. Luillo, bienvenido. Muchas gracias. Tú llegaste, como se decía antiguamente en la literatura española, allende los mares, sí, más allá de la mar océana. Sí, sí. Es decir, desde Argentina. Sí, crucé el charco, como también se dice popularmente, hace unos 30 y algo de años. Vine por un trabajo de arquitectura, pensando que me iba a quedar un año, un par de años, y todavía estoy aquí. O sea, que eres arquitecto. Soy arquitecto, sí. Y dentro de la arquitectura me gusta dibujar, me gusta pintar. Entonces siempre estuve relacionado con la parte de la arquitectura que tiene más que ver con esa parte artística. ¿Y tú dices Marbella o Marbella? Marbella. Sí, sí, sí. Me cuesta decir Marbella. Bueno, es una broma, ¿no? Sí, sí. Porque es verdad que yo creo que los argentinos especialmente llevan toda la vida viviendo en España, no dejan de venir al frente. Bueno, es uno de los pocos lugares donde puedes conservar la patria, ¿no? El origen. Yo creo que tiene que ver con eso, finalmente. Cuando, viviendo en Argentina, cuando era pequeño, yo veía a los españoles y a los italianos que hablaban en su idioma, no hablaban en argentino, y me llamaba la atención, inclusive a veces me molestaba. Digo, ¿cómo puede ser que tantos años viviendo en este lugar y todavía no hablan como nosotros? Sin embargo, ahora los comprendo porque conservaban su sitio dentro suyo, ¿no? Manuel, un viaje o un paseo por Marbella. Sí. ¿Cómo surge esta idea? Pues Luis y yo somos amigos y nos juntamos de vez en cuando porque formamos parte de un colectivo de arte que se llama La Cabra. ¿Con K y con P? Con K y con V. Y con V, eso es. Sí, y esto es por llevar la contraria a la gramática. Y nos juntamos de vez en cuando pues para hablar de arte, para concretar ideas que podemos llevar aquí a cabo en Marbella. Y bueno, pues charlando un día, simplemente dijimos que, hombre, que de alguna forma teníamos que hacer una especie de homenaje a esta ciudad que nos ha acogido durante tanto tiempo y que ya es nuestra ciudad. Y
quisimos combinar las dos formas que tenemos de ver el mundo, él dibujando, pintando los lugares y yo escribiendo sobre ellos, y vimos la posibilidad de, con calma, poder ir haciendo una simbiosis de lo que él hacía y lo que hacía yo, juntándonos y viendo un poco eso, dando paseos por Marbella, y así surgió, ¿no? ¿De qué manera o con qué criterio seleccionasteis los lugares que aparecen en el libro? Bueno, los lugares van surgiendo de forma aleatoria, en realidad, no hay un recorrido, son lugares que nos llaman la atención, espacios que conocemos o que pasamos por ahí, lo vemos, que cada uno conocía individualmente, y en algunos paseos que hicimos juntos también dijimos, mira, este lugar está muy bien, y entonces lo tomamos como referencia. Una vez que uno pone el foco en el sitio, empieza, digamos, a suceder, empieza a ocurrir, o acontece algo, digamos, se empieza a fusionar y entonces se empieza a crear una composición, un dibujo. Es un testimonio del sitio, más que nada. No pretende ser una obra de arte, sino que simplemente representa el lugar. Y en el caso de Manuel entiendo que es lo mismo, él empieza lo que le va surgiendo, ¿no? como idea del sitio. Sí, son sensaciones, sí, es eso. Cuando lo concebimos como una idea de dos, y yo cada vez estoy más convencido que debería de ser una idea de tres, en la que de alguna forma esa unión entre Luillo y yo que hemos tenido para ver el sitio y tal, se tiene que complementar de alguna forma con el que ve el libro y ha leído el libro y pasa por ese lugar. Vamos viendo algunas de las páginas del libro, ahí van apareciendo mientras charlamos. En las ilustraciones que aparecen en esta obra, ¿hay una idealización de los lugares o no? ¿O se ajustan realmente a la realidad? ¿O es la impresión que el artista, en este caso tú, se lleva? Sí, más que nada es la impresión, porque tú intentas, tomas como modelo el sitio, pero una vez que estableces un poco la composición, la mirada, ya de algún modo marca la composición del trabajo que vas a hacer, pero luego hay que resolverlo. Entonces, se resuelven en el lugar, en el sitio, muchas veces dibujo inclusive parado, de pie, ¿no? Otra vez encuentro un sitio, porque hay veces que hay lugares que son cómodos para dibujar, pero no tienen una buena visión. Entonces me paro en otro sitio, inclusive a veces estuve parado en el medio de la calle, no en el medio, pero cerca. Entonces son lugares que hay que estar, no puedes estar demasiado tiempo, y en ese poco tiempo resuelves esa mirada. Es como algo que sucede, que tú tienes que resolverlo y dejar plasmado esa visión que tuviste, ¿no? Y en el caso del poeta, ¿el poeta le habla al paisaje o es el paisaje el que habla al poeta? Yo creo que siempre es el paisaje el que habla al poeta. El poeta lo único que hace es escuchar, y a veces no escucha bien, o luego no sabe qué es lo que le ha dicho el paisaje. Y ese juego es el que a mí me gusta, ¿no? Ha habido sitios que, no te exagero, pero he podido estar como 20 veces o 30 veces con mi cuaderno sentado en un sitio queriendo escuchar o ver, y he sido incapaz de ver nada, ¿no? Y otras veces, bueno, pues en un momento determinado ves algo que te sugiere, ¿no? No es tampoco el contar simplemente el lugar, sino lo que siento en ese lugar. O sea que si paso otro día seguramente sentiría... Se habla frecuentemente del maridaje, ¿no? Cada vez se habla más del maridaje. Sí. Aquí habéis tenido que tener un maridaje entre Luillo como pintor, como dibujante, y tú como poeta, como escritor de poemas. ¿Os ha costado mucho llegar a un consenso? ¿Qué va? Bueno, que te lo diga también Luillo, pero por mi parte en absoluto. O sea que es que
Además hay una cosa que a mí me pasa con Luillo, y es que me gusta lo que hace. Vamos, fuera de toda historia, es verdad, me gusta lo que hace, por eso. Y me da la impresión de que cuando él dibuja un lugar, no solamente dibuja el lugar, sino dibuja lo que siente en ese lugar. Y eso le da un atractivo, una especie de vida distinta, ¿no? A mí no me ha costado en absoluto llegar a un acuerdo de decir esto lo combinamos con esto queda muy así, de esta forma y tal, para poder construir el libro. Pero verdad que no hemos discutido prácticamente. No, en absoluto. No, y aparte yo creo que el tipo de dibujo que yo hago finalmente es un dibujo reconocible, es un dibujo que tiene una parte interna que es lo que yo quiero expresar, pero luego la persona que lo ve no es un dibujo abstracto, es un dibujo que muestra un lugar, la gente en general lo reconoce. Y la poesía lo que le aporta es algo muy intimista, porque es una sensación muy personal de él, que en general lo que hace es completar la imagen de un modo. Es como tú decías, un maridaje entre esas dos expresiones. Pero yo creo que se complementan muy bien. A mí por lo menos a medida que iba surgiendo el trabajo, me sentía cómodo y con ganas de seguir y de producir más cosas, ¿no? Una pregunta poética, sí. Casi poética. ¿Tus dibujos, cuando son en blanco y negro, sin color, están desnudos y cuando le da el color están vestidos, o al revés, se desnudan con el color? Qué bueno. Nunca lo había pensado. La verdad es que no sé, yo el dibujo en blanco y negro es la huella. Para mí, yo voy muy por ese lugar, ¿no? Marco una huella, es lo que a mí me llega más. El color a veces lo que hace es ratificar eso, sí, en tal caso podríamos decir que sí, que lo viste un poco, pero el dibujo ese desnudo en blanco y negro a mí es lo que más me impacta, sí. Tú eres un poeta, creo que has sido poeta toda la vida, pero estabas en el armario. Tú estabas ahí encerrado. Bueno, estaba escondido. En un momento dado saliste y lo has hecho con furor, porque llevas en cuestión de 4 o 5 años varios poemarios. Bueno, pero no es que ahora escriba mucho más que antes. Antes escribía quizá hasta más que ahora. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que Andrés, de la editorial Algorfa, me plantea la posibilidad de poder publicar un poemario que yo nunca había pensado publicar. Siempre había escrito porque me sentía bien escribiendo, pero nunca había pensado en publicarlo. Y a partir de ahí a uno le entra el gusanillo y le pica. Y bueno, y entonces empieza a sacar cosas que tiene y cosas que está haciendo en ese momento. Esto es de hace un año ahora, o año y medio ahora, el último año y medio, lo que presentamos del libro, pero sí que es verdad que había cosas que se han publicado hace 3 o 4 años y que las había escrito hace 30 o 40. O sea que, bueno, sí. La verdad es que yo diría que no es la primera experiencia tuya en un libro que cuenta con dibujos, con obras de arte pictórica y con parte literaria, porque tú eres uno de los artífices de aquella idea, el primer proyecto de una realidad esplendorosa, que fue el Quijote manuscrito, premiado además por la Junta de Andalucía como obra educativa. Sí, yo siempre, ha habido una cosa, esto desde muy jovencito, ¿no? Siempre me ha apasionado la mezcolanza de distintos artes dentro de un mismo espacio, ¿no? Y es una cosa que siempre he querido mantener, ¿no? Desde muy jovencillo, ¿no? Recuerdo una exposición que hizo Estela, que es pintora, firmada como Camazón, y me pidió que ilustrara de alguna forma, en vez de ella ilustrar mis poemas, yo ilustrara sus dibujos, y hicimos una exposición que creo que quedó muy bonita. A partir de ahí, en la que mezclamos dibujo y poesía, yo creo que sí ha sido una especie de constante en mi vida en intentar mezclar estas cosas.
Y con lo del Quijote mezclamos varias, ¿no? Porque pedimos la participación de un montón de artistas, de un montón de escritores y bueno, todo hicimos un Quijote escrito a mano por unas 5.000 personas en las que, dibujado, por cierto, sí. No, Yo también hice una ilustración en ese momento. Sí. Sí, sí. Bueno, Luis, tú estabas en Buenos Aires, era donde vivías. Sí, Estabas también en el mundo de la docencia. sí, fui docente de arquitectura y de diseño gráfico. O sea, tú estabas allí muy bien. Muy bien. Y Sí. vienes a Marbella por un encargo profesional. Sí. ¿Y qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te dice quédate aquí? Bueno, en principio me impactó mucho el hecho de que haya mar y montaña a la vez. Yo la idea que tenía de Marbella, porque en esa época no existía tanta información, era que Marbella era muy pequeñita, digamos, estaba el mar, un poquito de ciudad y la montaña. Cuando vine, claro, me llamó la atención que había mucho más espacio, valles, pequeñas lomas, pero me impactó muchísimo la forma de la montaña. La Concha, Sierra Blanca, fue una montaña que me impactó mucho por el facetado que tiene. De hecho, una de las labores que yo hacía aquí al principio hacía perspectivas de arquitectura y siempre que podía, cuando hacía esas perspectivas mostrando las casas, siempre intentaba que la montaña estuviese presente, ¿no? Era un objeto de dibujo que me encantaba, por las sombras. Siempre, claro, también las sombras aportan muchísimo a un trabajo, ¿no? Aportan en el claro oscuro, pero además en la composición misma, es como un dibujo que está por encima del dibujo original, ¿no? Entonces se va complejizando todo, ¿no? Bueno, y eso es lo que me llamó la atención del lugar, lo que más me impactó, y luego que se vivía fenómeno, fantástico aquí, ¿no? Sí, ha habido más de una persona que ha venido a Marbella circunstancialmente y se ha quedado por cosas aparentemente tan sencillas como quedar con alguien a las 2 de la tarde y decir, bueno, entre dos y tres. Y llegar a las 3:20 y decir, que llevo una hora esperando, y te dicen, no, te dije entre 2 y 3, me he pasado 20 minutos. Y digo, bueno, esta gente vive tranquila. Sí. Aquí el estrés no existe y quedarse en Marbella. A mí me encantó Marbella por la gente. Yo vivía en una zona, en Valladolid, donde tenemos la fama de eso de castellano, muy serios, pero sí que es verdad que somos mucho más distanciados en el trato, ¿no? Y la verdad es que cuando llegué a Marbella la gente me encantó. Yo me quedé sobre todo por la gente. Es que estoy intentando colocarme el micrófono bien, que los micrófonos tú sabes que a veces se ponen un poco rebeldes. Ah, claro. Sí, creo que ya lo tengo en su punto. Entiendo, Luis, que lo que aparece en este libro, las ilustraciones que aparecen en este libro, no es todo el material que tú tienes, ni mucho menos. No, yo tengo... En 35 años, ¿qué puedes tener ahí en tu archivo? Tengo un montón de dibujos de Marbella y de otros lugares a los que viajo, de Málaga también muchos. Sí, esto es una elección de ciertos lugares que nos parecieron adecuados. Hemos mirado mucho los dibujos. Con Manuel nos encontramos en una cafetería a mirar dibujos y a ir organizando el libro. Finalmente nos quedamos con unas 40 ilustraciones más o menos. Pero sí, tengo cientos de ilustraciones de Marbella. Y ahora inclusive estoy participando de un grupo que se llama Urban Sketchers, que existe en Marbella, y todos los meses estamos saliendo a dibujar, con lo cual se va ampliando la cantidad de dibujos y la cantidad de lugares que vamos viendo, ¿no? Yo creo que incluso los dibujos o las plasmaciones históricas actualmente en una ciudad vienen a tener una importancia similar a la que tuvo en el siglo XIX o el siglo XVIII, porque hoy día con las fotos digitales que se hacen miles y miles de fotos que nunca se vuelven a ver, Sí. los dibujos sí se vuelven a ver, se vuelven a mirar, a disfrutar, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o no.
No, sí, no, además es la idea, o sea que no solamente pasa con los dibujos, también yo de las cosas que más me apasiona y me gusta la poesía o me gusta la música es porque repetirlo no cansa, si es buena no cansa, y eso también pasa con el dibujo. Yo creo que habrá poemas que he leído de poetas 40 veces, 50, 60 veces y siempre me parecen nuevos. Hay canciones que puedo oír todos los días y nunca me canso de oírlas, y creo que ese es una faceta por la que es interesante eso, lo que llamamos arte, ¿no? Que no cansa. También remite a momentos de uno que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, a veces tienes ganas de escuchar una canción que te hace recordar ciertos momentos, ¿no? Lo mismo que leer poemas. Yo a veces voy a buscar un poema porque no termino de recordarlo, y entonces voy a leerlo para que de algún modo me conecte con ese momento inicial donde lo leí. Los dibujos también me pasa, inclusive con algunos dibujos míos, que a veces lo vuelvo a mirar porque se me ocurre, ya se me desdibujó y quiero ver a ver cómo era, ¿no? Recordarlo. Sí, las cosas hermosas yo creo que no llega un momento en el que no cansan por repetidas. El repetir es una de las cosas que cuando se es joven parece que estás perdiendo el tiempo. Cuando vas cogiendo una cierta edad te vas dando cuenta de que repetir tiene algo que es bonito y que cada vez encuentras matices, igual que pasas por una calle y cada vez ves la calle distinta. Eso es una de las cosas que he aprendido también haciendo el libro. ¿Sí? Paseando por aquí. Una pregunta que no es inocente, ni mucho menos. Qué miedo. El libro se llama Un paseo por Marbella. ¿Es fácil pasear por Marbella, sobre todo por el casco antiguo, por el centro histórico? ¿Es fácil pasear por ahí? Es bonito, tiene lugares muy bonitos Marbella. Luego, a veces se dificulta un poco el paseo. Muchas veces el urbanismo no está del todo bien pensado, bien trazado. Generalmente uno a mí me pasa cuando voy a ciudades, siento que una cosa me va llevando a la otra, ¿no? Este lugar no, es más intrincado, más complicado, y a veces también el hecho de que haya tanta terraza ocupada, tanta el tema del turismo es necesario, por supuesto, porque mucha gente la ciudad vive del turismo, pero a veces es exagerado. Nos hemos encontrado con ese problema. De hecho hay un poema de Manuel que habla sobre la Plaza de los Naranjos, que de algún modo habla de ese tema, ¿no? Sí, mira, te lo puedo leer. Iba a intentar, cuando estabas diciendo eso de lo difícil que a veces es los sitios bonitos que tiene Marbella y estar en ellos, bueno, pues me acordé de ese poema, el dibujo es precioso también, por cierto, de la Plaza de los Naranjos. Iba a decir que a ver si adivinaban el sitio, pero claro, ya no, es fácil. Dice, todo lleno de turistas, mirando una plaza llena de naranjos, llenos de naranjas, y mesas, y sillas, y mesas, y sillas, y mesas, y sillas, y mesas, y sillas. Bueno. Yo creo que no necesita más. Bien. Bueno, quizá faltaba alguna y mesas, mesas, sillas más. No, sí. Bueno, eso significa que el libro, aparte de ser una especie de canto a las experiencias de Marbella, tiene también un componente crítico. Sí, tiene bueno, es que si uno vive en un sitio ve las cosas buenas y ve las cosas menos buenas que tiene un lugar. Si simplemente cuentas una parte y no cuentas la otra, estás de alguna forma engañándote, y si estás engañándote engañas a la gente. No es un libro para quedar bien,
es un libro de, lo hemos dicho antes, de sensaciones, de visiones, y bueno, hay sensaciones que las traduzco así porque así las siento, y habrá gente que diga que exagerado y tal, o esto no es, bueno, pues es que quizá es verdad que eso no es en ese momento determinado, para mí sí que era. Bueno, y a lo mejor eso, en otro momento paso por la Plaza de los Naranjos y siento otras sensaciones, otras ideas. También ha habido sitios que hemos querido meter en el libro y que yo he estado un montón de veces queriendo escribir sobre él y he sido incapaz. Y no he encontrado nada. Bueno, y ahí lo he dejado. A lo mejor pasado el tiempo alguna vez llego y me siento allí y sí que escribo, ¿no? Pero ha habido de todo. El libro lo ha editado la editorial Algorfa, sí, que hemos mencionado anteriormente, en tapa dura. Sí, tapa dura. Tenemos que agradecer porque finalmente este libro es un objeto. Digamos, lo bonito que tiene, que es un libro que va a terminar siendo un objeto, y eso se lo tenemos que agradecer al diseño que hizo Miriam Bidondo, que es diseñadora gráfica, y que la verdad que ha tenido una idea fantástica de cómo reunir todo el material y bueno, crear este objeto que me parece que fue también lo que tanto a Andrés Baena de Algorfa le impactó y que le dio interés por publicarlo, ¿verdad? Sí. Así que estamos agradecidos tanto a Miriam como a Andrés por colaborar con nosotros en este proyecto. ¿Y los dibujos originales dónde están? Bueno, acá tengo algunos. ¿Ah, sí? Sí. Con tu maletita. Los traje a propósito porque Pues está muy bien porque la idea de por ejemplo acá, esta es la tapa del... No sé si se ve. Bueno, no se va a ver bien, ¿no? Sí, no se va a ver bien porque... Bueno. Del verde. El verde y Claro, el verde. Sí. Todos los dibujos tienen algo de verde. Sí, van a pasar con todo lo mismo. Sí. Pero bueno, era por tener la idea del tamaño. El tamaño es A3. Hacer eso, sí. Son dibujos realizados en cuadernos, luego editados, pasados a estos papeles. Sí, porque dibuja en cuadernos. A Sí. mí me encantan los cuadernos en los que vas a dibujar por ahí. Este es el cuaderno. Eso es un encanto. Tengo varios cuadernos. Bueno. Es un cuaderno. Eso es lo que yo decía. Bueno, porque pintar muchas veces prácticamente aquí ya tienen color, pero aquí, por ejemplo, pues son simplemente trazos muy simples. Que bueno, esto parece una espontaneidad, pero yo creo que una espontaneidad estudiada, ¿no? Tiene que ver con el tiempo a veces, porque si tengo poco tiempo o si me tengo que ir del lugar donde estoy, quedo así, ya está. No siempre continúo los dibujos. Hay veces que sí, lo termino editando, pero muchas veces el resultado es lo que ocurre en el sitio. A mí hay dibujos que así, sin terminar, me encantan. Me parecen terminados ya, ¿no? Sí, porque simplemente he hecho no tienen una vocación pictórica, tienen, ya lo decía antes, creo que tiene una vocación de brindar un testimonio del sitio y del momento, porque la ciudad gira alrededor de uno mientras estás ahí parado. Claro, tú captas el momento, pero después lo elaboras, lo interpretas, entiendo que aportas aquello que en ese momento te impresionó y lo que recuerdas y cómo lo recuerdas. Pero lo hago en el momento. Yo no es que me llevo la impresión y luego lo termino. Lo hago en ese momento. Por eso hay veces que no lo termino porque por ahí tengo 15 minutos y bueno, hice el dibujo, pero o me tengo que ir o justamente vine a aparcar un camión que carga y descarga y me tengo que mover del sitio. Y desde tu perspectiva personal de arquitecto, cuando tú llegaste a Marbella hace 35 años, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Si algo te llamó la atención. El tipo de arquitectura que había, era un tipo de arquitectura muy del sitio, muy característico de este lugar. Tuve que aprender en los proyectos que hacía a hacer este tipo de arquitectura, donde, bueno, alguna noción tenía porque evidentemente nosotros
tenemos en Argentina arquitectura colonial, digamos. Pero, claro, hay un montón de detalles que desconozco. Yo vengo de una enseñanza de arquitectura más moderna, ya las enseñanzas de Le Corbusier, ¿no? De todos los arquitectos. Bueno, muy moderna. Sí, el movimiento moderno. Bueno, sí, no, pero el movimiento de lo que se llama el movimiento moderno, ¿no? Sí, sí. Entonces, donde se empieza a trabajar con hormigón armado, con líneas más finas, sutiles. En cambio aquí volvimos a la ornamentación y a descubrir que había una ornamentación muy elegante, como podemos ver en el Marbella Club, y una ornamentación también muy cargada, que es como la copia de la copia de la copia de ese tipo de arquitectura. Aquí en Marbella siempre destacó la arquitectura de la niña. Sí, eso fue una de las que más me impactó. Es una arquitectura que junta lo vernáculo, trae el vergel, el oasis, ¿no? Esos jardines impresionantes con esta arquitectura andaluza. Entonces genera una idea de frescura y de bienestar muy, muy grande. Además de que los espacios son fantásticos y las fachadas y todo son muy bonitas también, ¿no? Manuel, en tu caso, antes de embarcarte en esta empresa del libro, ¿tú ya habías hecho poemas dedicados a lugares de Marbella? ¿Te había sugerido algo? Había hecho una colección de poemas que se llamaban Caminos, que sí que tenían que ver con caminos que habían hecho en Marbella, caminos por los que recorría Marbella y que se expusieron en una galería de arte que ya no existe, Liviana Leone, que tenía una galería de arte. Liviana es una pintora italiana y lo hicimos junto con fotografías de caminos de un fotógrafo que se llama Thomas Dresler y también esculturas de Camazón. Lo que hablábamos al principio de conjugar artes y distintos artes y tal, y ahí sí que hice cosas sobre caminos, de paseando, subiendo la Concha, sí, pero así urbanos y de sitios en concreto y tal ha sido en estos 2 últimos años, a raíz de la propuesta de Luillo y mía. Sí. Luillo, estos dibujos tuyos, debidamente enmarcados, podría ser la fuente de una exposición. Sí, en un principio pensé en eso. Lo que pasa es que luego la idea del libro tomó preponderancia y quedó aparcada. Lo que no quiere decir que Claro, no se pueda hacer en un futuro, ¿no? Claro, no es excluyente. No es excluyente, no, y es una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, los espacios de exposición en Marbella muchas veces están colapsados, no hay muchos sitios. no hay muchos sitios, no hay muchas posibilidades. De hecho, muchas exposiciones que hemos hecho a veces han durado muy poco porque fueron espacios metidos dentro de otros espacios y no existe en este momento en Marbella una idea con respecto a la plástica que uno vea que hay un programa, una programación, no sé, yo creo que es algo que los artistas plásticos de algún modo compartimos. Vosotros pertenecéis a un grupo cultural o de artistas numerosísimo como es La Cabra. Y yo me pregunto si a veces ni la pareja es capaz de convivir, ni uno mismo es capaz de convivir con uno mismo. ¿Cómo se puede convivir en un grupo tan numeroso y además de artistas, cada uno con su ego personal? Sí, no se puede convivir, esa es la respuesta. No, intentamos llevarnos bien y hacer cosas. Fundamentalmente el grupo La Cabra intenta justamente tratar de conseguir espacios para exponer. De hecho, muchas veces hemos hecho exposiciones en la misma calle por falta de espacios y nos ha pasado de exponer por un solo día
en San Pedro, sí. Por ejemplo, una exposición que hicimos también grupal. La diferencia que hay con una muestra colectiva, la Cabra propone un tema y todos trabajamos sobre ese tema. Entonces, no es una exposición colectiva de muchos artistas, si bien lo es, pero no es lo importante no es tanto eso, sino es la participación a partir de una idea. Poner una idea y a partir de eso empezar a trabajar. Y no es excluyente, o sea que es un movimiento donde puede participar gente que no es del colectivo. Y la idea que la proponen dentro del grupo, surge ahí como una iniciativa popular donde se recogen firmas. ¿Cómo es que hace? Solemos tener reuniones de cada 15 días o cada 3 semanas, nos juntamos y en las reuniones charlamos de todo y siempre a lo mejor a alguno se le ocurre pues plantear un tema y se lo propone a los demás. Bueno, y entonces o tiene aceptación o no tiene aceptación. Si no tiene aceptación se olvida el tema, y si hay gente que responde y quiere trabajar sobre ello, pues se lleva a cabo. Bueno, así se han hecho exposiciones como El mono y la libertad de expresión. Bueno, comenzamos con las termas, una reivindicación de las termas, Bueno, la Plaza del Cable, sí, la Plaza del Cable, hicimos los espetos. Los espetos, sí. También, donde sí. pusimos sobre unas cañas, unas 100 cañas, pusimos una idea de espetos artísticos, claro, para reivindicar artísticos. espacios donde cada uno hacer... llevó sus peces y los colgamos ahí. Fue una performance que duró ese día, sí, hasta la noche. Se prendieron después gente aportó velas, bueno, un paisaje muy bonito. Hicimos una exposición en Arboretum también, sí. con el tema de la semilla. Hicimos la de los árboles hace poco, ante la tala masiva de árboles. En Marbella, sí. Bueno, vamos tomando temas y son exposiciones que hicimos en la playa, en la Avenida del Mar, en el predio de Arboretum, en lugares que no son destinados al arte específicamente, ¿no? Lo bonito quizá del colectivo es que muchos somos amigos, pero es un colectivo muy abierto en el que la gente puede decir, pues yo también quiero estar ahí, y se le dice, vale, pues ya estás, así de sencillo. No hay ninguna historia para que tenga que hacer ningún tipo de oposiciones para ver si entra, o tenemos que hacerle ningún examen para ver si le admitimos o no. Simplemente, si alguien quiere participar dentro del colectivo La Cabra, puede participar, y si quiere dejar de participar, dice ya me voy, y deja de participar. A mí eso fue lo que más me atrajo del colectivo, ¿no? Abundan los libros de viaje, pero este es un libro de paseo. Sí. No sé si estáis inaugurando un género o ya hay otros libros de paseo también. No lo sé, no lo sé. Libros de dibujos sí hay muchos. Hay este movimiento de Urban Sketcher, que es universal. Hay muchísimos dibujantes que aparte son extraordinarios, y muchos de ellos han hecho libros de ciudades. Pero en el que hayamos jugado, en el que se haya jugado, yo estaba buscando, en el que se haya jugado con sensaciones de poesía, de no sé qué, no, yo no he visto, pero es que no hemos querido hacer un libro al uso de decir, mira, es una guía de Marbella, y por lo tanto, de esos hay muchísimas, sí. Sino es un libro de eso, intenta ser un libro artístico de sensaciones que hemos tenido y que se deberían de juntar con las sensaciones que tiene la gente cuando pasa por allí, y creo que sería bonito, ¿no? el conjugar eso. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, paseando por el casco antiguo de Marbella, los tejados. Siempre me ha gustado mirar los tejados, porque hay como otra dimensión, como dos bandas paralelas, ¿no? La de la calle y la del tejado. Los tejados de Marbella siempre me han parecido
un poco especiales. No sé si tú has tenido Sí. tipo de percepción también. Sí. Bueno, es la quinta fachada de un edificio, ¿no? Y hay unos trabajos en el casco antiguo hay muchos tejados que se van superponiendo porque están hechos en distintas épocas y todo eso, ¿no? Digamos, corresponde a distintos momentos y distintas necesidades, pero entonces a veces que es un enjambre de tejados, pero en general están muy trabajados los tejados y tiene unas formas muy buenas y unas geometrías fantásticas. Digamos, eso me impactó muchísimo también a mí. Otra cosa que se da en Marbella y es un asunto que nunca es pacífico, los árboles en nuestro casco antiguo, en nuestro centro urbano, que parece ser que hay una percepción diferente entre gobernantes y ciudadanos, y siempre ahí hay una especie de rifirrafe. ¿Cuál sería realmente el estado de la cuestión en cuanto a los árboles y plantas en general en la integración urbana de Marbella, integrándose en el centro urbano de Marbella? Mira, yo creo que Marbella es un lugar que tiene muy buena vegetación, a pesar de pertenecer a una zona bastante árida, seca, tiene muy buena vegetación. Lo que pasa es que los árboles forman parte del paisaje urbano. Son un recordatorio. Hay árboles que sobreviven a las vidas de las personas que viven en un sitio, con lo cual por ahí conoces árboles de pequeño y vas creciendo y el árbol sigue ahí, ¿no? Entonces lo que a mí más me molesta a veces es que muchas veces hay tala de árboles que no es necesario, por generar otro tipo de ambiente. No sé, a veces siento que se quiere convertir la ciudad a favor del turista en un parque temático, ¿no? Entonces parecería que la decisión del urbanismo está en ese sitio, ¿no? Tratando de agradar a la persona que viene y no contempla a la persona que está, que por ahí necesita ese árbol, esa sombra en verano, o está acostumbrado a ir de paseo por un lugar. Y lo vi mucho en donde está, por ejemplo, el albergue África, por esa zona, que han desmantelado todo eso. Yo entiendo que tenían que pasar unas nuevas tuberías, etcétera, pero se han cargado todo ese paisaje urbano, que era a mí me encantaba. Sí, yo pienso que lo que hay que hacer es intentar respetar, y a veces a lo mejor no se respeta lo suficiente, pero es respetar, y los árboles creo que también tienen derecho a ser respetados. Y se le trata muchas veces como una piedra, que da lo mismo que esté aquí, o quito esta piedra porque no me gusta y pongo otra más bonita aquí. Bueno, pues quizás sea un poco eso, ¿no? En cierto modo se podría decir que vuestro libro descubre para personas que no conocen Marbella, e incluso para personas que llevamos aquí viviendo toda la vida, que no hay una sola Marbella, que hay unas cuantas Marbellas que conviven, que se superponen, que unas veces una se oculta a la otra, que en determinadas épocas predomina una sobre la otra Marbella, en fin. Sí, no, y que cada día, igual que nosotros somos distintos, yo no soy el mismo que fui ayer, y mañana seguramente seré otra persona. Creo que eso también pasa con las ciudades y pasa con Marbella. Tú puedes pasar 100.000 veces por el mismo sitio y nunca encontrar las mismas cosas. De hecho, algunas de los sitios que hemos marcado, hablaba de una piedra, ¿verdad?, que encontramos y que no estaba, y bueno, ahora no sería capaz de encontrar el poema, pero vamos, sí, creo que cualquiera descubre una Marbella distinta cualquier día. ¿Tienes ahí otro poema? Sí, bueno, podemos jugar a ver si aciertas. A ver. De lo que estamos hablando. Bueno, este es fácil. Dicen, todo redondo. Todo redondo, sin orillas. Miro y veo ayes pegados en sus paredes,
donde el arte y la muerte juegan a esconderse, y oigo dolor entre alegrías y sangre con aplausos que animan a la muerte. Bueno, Ahí queda como recuerdo del pasado que aún de vez en cuando renace, redondo, todo redondo, sin rincones donde esconder la pena. hace tiempo que Marbella es ciudadano taurino. Sí, pero el sitio sigue, ¿eh? La Plaza de Toros. Sí, 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 sí. Es un sitio que a mí me encanta, la zona esa. Así que Pero bueno, nos remonta sí. al año 1964, que es cuando se inauguró esa Plaza de Toros. Sí, que hace un montón de tiempo. Bueno, este libro, el haber elaborado conjuntamente este libro, como en la película Casablanca, puede ser el comienzo de una gran amistad. Pues cuando lo hicimos, cuando empezamos a hacerlo, pensamos que podía ser el comienzo de una enemistad. Ya verás, ahora nos vamos a poner de acuerdo aquí, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero no, éramos ya amigos y sí, ahora lo que puede ser es el comienzo de otro posible proyecto, ¿verdad, Luillo? Que podríamos hacer juntos, a lo mejor pasado un tiempo ya, cuando nos pase la resaca de este, ¿no? Pero no, sí, Luillo y yo, la verdad es que nos llevamos muy bien y somos muy amigos, sí. No sé si este libro ha tenido también un lector o una lectora cero, a la que la entregaste y dijiste, a ver qué opinas de esta obra nuestra, de esta criatura que hemos gestado durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que un lector ha sido tú en parte también. Bueno, sí. Has escrito el prólogo. No, sí, sí, además te lo enseñamos antes de terminarlo, ¿sí? Para que lo veas. Sí, yo en mi caso todo Estela todo lo va leyendo, ¿no? Estela es mi mujer y sí, es mi crítica más feroz y la que me va diciendo, bueno, pues mira qué bien, o esto no me gusta tanto, o esto no conjuga con esto otro y tal. A veces le hago caso y a veces no, pero sí, claro que sí, lo va. En mi caso también, mi mujer, que es Miriam Bidondo, que es la que hizo el libro, la que diseñó el libro, también, evidentemente, además de aportar, hizo sus primeras críticas. Y luego nosotros también nos hemos criticado, ¿verdad? También, sí. No fue algo, si bien fue algo que fue fluyendo bien, también tuvo sus momentos complicados, como toda obra, ¿no? Toda obra tiene que pasar por un momento oscuro para salir adelante con más fuerza, ¿verdad? Bueno, hace años que se lleva diciendo que el libro físico que conocemos va a desaparecer. Desaparecerá con todo el asunto digital, pero parece que goza de buena salud. No, sí, no solamente goza de buena salud, sino yo creo que nunca va a desaparecer. Fue un acierto el encontrar ese formato de libro y creo que se va a seguir respetando. Habrá gente que lea en otros formatos, pero siempre el tener algo en la mano que se pueda tocar, que puedas abrir y puedas dejar y que sea tan fácil y tan manejable y tal, yo creo que eso se va siempre a mantener, ¿no? Y se debería de mantener, y si no, mala cosa, ¿no? Mala cosa. Bueno, este libro vuestro, yo recuerdo que en mi juventud había gente que no era muy aficionada a leer y decía, bueno, si el libro tiene dibujitos, pues lo mismo lo leo. Los dibujitos eran importantes. Bueno, este libro, su esencia es el poema y es el dibujo. O sea que este es un libro que entiendo no va dirigido exclusivamente a personas muy lectoras, sino que puede gustar a personas menos lectoras. Sí, se puede ver el libro sin leer absolutamente nada y uno se lo pasará estupendamente bien. Y los poemas, que son poemas, la lectura se puede hacer rápidamente, el objetivo no es que se lea, sino que se relea y que se pueda releer muchas veces. Y a mí lo que me encantaría es que quien tuviera el libro y hubiera pasado por alguna de las calles que sabe que están en el libro, fueran y volvieran a leer lo que ponía de esa calle o de ese lugar y se identificara o me criticara o dijera, pues para mí es esto otro y tal.
eso es lo que creo que podría ser bonito del libro, ¿no? Una vez que has terminado, que la criatura ya está en la calle, ¿tu percepción de Marbella ha cambiado en algo? ¿Has descubierto algo que tú no te habías dado cuenta y que este libro te lo ha proporcionado? No. Mi percepción es algo continuamente cambiante, es algo vivo, y justamente el deseo de seguir dibujando, pues yo sigo dibujando semanalmente, cada 15 días salgo a dibujar, es porque siempre necesito ir como completando esa idea que tengo de la ciudad. Yo creo que la ciudad es muy difícil de conocer en su amplitud. Me pasa muchas veces que vuelvo a lugares que conozco, que he pasado muchas veces, y la percepción que tengo es diferente. ¿La ciudad de Marbella que tú conociste cuando llegaste hace 35 años se parece mucho a la actual? ¿O, como diría un político ya antiguo, no la reconocería ni la madre que la parió? Yo creo que se parece en parte, pero hay lugares, por ejemplo, que yo recuerdo lo que hoy es bajando de la Alameda hacia el mar, lo que hoy es la Avenida del Mar. La Avenida del Mar, todavía la recuerdo como era. Tengo un recuerdo bastante fuerte de cómo era, porque... Con Rosales, Glorieta, Banco... Sí, y todo el albero, y todo ese se iba desarrollando, iba cayendo de otro modo, hacia el mar, iba bajando de otro modo, pero no había cemento, no había tanto cemento, era un lugar de otra época, y a mí me gustan a veces me gusta ir a veranear a lugares, por ejemplo, que son playas de otra época, que me hacen recuperar los años 70, por ejemplo. Me ha pasado no hace mucho en Almuñécar, por ejemplo. Claro, en Marbella encontrar playas de la época es difícil porque cada temporada que viene se lleva la que hay. Sí, eso sí es un problema. Pero bueno, no, hay lugares que se mantienen y se va modernizando. Claro, hay edificios nuevos. A mí me gustan, por otro lado, los edificios, porque de hecho trabajo de eso. A veces ya no me gusta tanto hormigón, ¿no? Ya estoy como en otra etapa, ¿no? Pero sí, en su momento me gustó que hubiera nuevos edificios en Marbella. Pero bueno, lo básico del lugar, yo sigo encontrándolo, ¿no? Sigo encontrándolo. Claro, llegaste a Marbella en una época difícil, te cogió pues cambios políticos profundos. Bueno, y venía de un lugar que no era nada fácil, yo venía de Argentina. Con el Corralito, ¿no? Sí. Bueno, fue mucho antes del Corralito cuando yo vengo, ¿no? Vengo en los años antes del 90. Llegó antes de la época de Gil aquí, y me iba de épocas también de dictaduras y después vino una democracia en Argentina, pero épocas muy convulsas, muy difíciles, y en cuanto a los temas económicos, todo eso, muy complicado. Nunca dejó de ser así en Argentina. ¿Y cuál es tu contacto actual con Argentina? Mi contacto, sí. Bueno, tengo mi familia ya, mi gran familia. ¿Pero quiere decir vas frecuentemente o no? Y intento ir, si no es anualmente, cada 2 años. Nunca he dejado de ir. Me gusta mucho la ciudad de Buenos Aires, aunque no sé si podría volver a vivir allí, ¿no? Por la polución que hay, el ruido, ya estoy acostumbrado a otra forma, ¿no? A mí ya me gusta, cada día me gusta más Marbella a mí. Sí, bueno, como Carlos Gardel, me encanta aquí volver, sí. No hay ningún problema. ¿Y tu contacto con Valladolid? Pues mira, la semana que viene iré a ver a mi familia, que todavía la tengo allí, en Valladolid. Está mi madre, está mi hermana, mis sobrinas. Y sí, bueno, voy un par de veces al año allí. La vida ya, allí voy de turista. Pues tú sabes que has dicho algo muy importante. Con tu edad, que es más o menos la mía, tener todavía madre
Eso es un privilegio. Bueno, eso es un una privilegio. joya. Y además que estén bien, ¿no? Yo tengo a mi mamá con 95 años, entonces, me encantaría ver esto. Y diría, oh, mi hijo. Pues le puedes mandar el enlace, lo puede ver, se lo mandas, claro. Sí. Me ha gustado mucho hablar con vosotros. Este es un libro, como tú decías, un objeto de arte en este caso, que aúna la literatura de Manuel Peláez, la categoría artística como arquitecto y como dibujante y pintor de Luillo Vázquez. Ha sido un primer libro, lo mismo viene un segundo más adelante, si se llegan a poner de acuerdo de nuevo. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta otro día. Muy amable. Pues esto ha sido todo por hoy en Lo Mejor de Cada Casa en M95. La próxima semana la intención es regresar. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.